Antonieta Mendoza Mendoza, diputada Laura Mónica Marín Franco, diputada presente, diputado Pedro Torres Estrada, diputado Gabriel García Cantú, diputado Héctor Vega Nevares. Como diputada ya se encuentran seis diputados de los 9 que conformamos la mesa directiva. Perdón, diputada, ¿me puede repetir? Nos encontramos 6 diputados presentes. 6. No, pero ya no está. Existiendo el quórum legal, se da inicio a la sesión del día 3 de agosto del año 2018, instalados en la Sala Morelos del Poder Legislativo, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. A continuación me voy a permitir poner a consideración de la Asamblea el orden del día. Primero, lista de presentes. Segundo, lectura. A ver si no se tienen otro micrófono. Sí, se oye mucho eco. Sí. Y luego estos hable y hable. A ver si esta diputada. Mucho eco. ¿Lo consola? Entonces, Rocío está justificada, ¿eh? No, a ver que me traigan otro micrófono. De estos. Bueno. De estos. No, pero me gustan estos. Es que se me facilita más. Sí. Consíganme uno de estos. Se me facilita más ese. Bueno. ¿Sí se escucha? Deténgale. A ver ahí. No. Que no es verde, ahí. Bueno. No se escucha. Sí. Primero, lista de presentes. Segundo, lectura de aprobación en su caso del acta de la sesión celebrada el día 27 de julio del año en curso. Tercero, correspondencia, inciso A, recibida, inciso B, enviada. Cuarto, turnos de las iniciativas y demás documentos. Quinto, lectura, discusión y aprobación en su caso de los dictámenes que presentan las comisiones. 1. Especial de atención a los niños, niñas y adolescentes. 2. De igualdad. Cuarto, presentación de iniciativas de ley, decreto o punto de acuerdo a cargo de, primero, diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, quien la solicitará de urgente resolución. 2. Diputado Eber Quesada Flores, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 3. Diputada Cristal Tobar Aragón, representante del Partido de la Revolución Democrática, quien presentará 2 iniciativas, ambas las solicitará de urgente resolución. Y séptimo, clausura de la sesión. Si es de aprobarse el orden del día, a favor de emitir su voto levantando la mano. Se aprueba el orden del día. Solicito a la segunda secretaria, diputada María Antonieta Mendoza, verifique si existe alguna objeción en cuanto al contenido del acta de la sesión celebrada el día 27 de julio del año en curso, la cual con toda oportunidad fue distribuida a las señoras y señores legisladores, y en caso de no haber objeción se proceda con la votación. Con gusto, diputada. ¿Sí se escucha? Con gusto, diputada presidenta. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las diputadas y los diputados, en primer término, si existe alguna objeción en cuanto al contenido del acta de la sesión celebrada el día 27 de julio del presente año, la cual se hizo de su conocimiento oportunamente, favor de manifestar. Informo a la diputada presidenta que ninguno de los legisladores y ninguna de las legisladoras han manifestado objeción alguna en cuanto al contenido del acta. En consecuencia de lo anterior, les pregunto, diputadas y diputados, respecto al contenido del acta de la sesión celebrada el día 27 de julio del año en curso, a favor de expresar el sentido de su voto levantando la mano. ¿Quienes estén por la afirmativa? Gracias. ¿Quiénes estén por la negativa? ¿Quiénes se abstengan? Informo a la presidencia que se han manifestado 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones del contenido del acta de mención. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba el acta de la sesión celebrada el día 27 de julio del año 2018.
Para continuar con el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la primera secretaria diputada Carmen Rocío González Alonso verifique si las y los legisladores han tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviada por este cuerpo colegiado, así como de los turnos de las iniciativas y demás documentos recibidos. Bien, por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los legisladores si todos han tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviada por este cuerpo colegiado, así como de los turnos, iniciativas y documentos recibidos. Favor de expresarlo levantando la mano. Informa a la presidencia que las y los diputados han tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviada por este cuerpo colegiado, así como de los turnos de las iniciativas y documentos recibidos. Gracias, diputada. Le solicito se sirva otorgarle el trámite respectivo a la correspondencia. Asimismo, esta presidencia ratifica los turnos de los asuntos enlistados. Con gusto, diputada presidenta. Antes de continuar, quiero darle la más cordial bienvenida a la diputada Adriana Fuentes Telles y a la diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez, ambas del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Para desahogar el siguiente punto del orden del día relativo a la presentación de dictámenes. A ver, Pedro, dile a Pedro que hay tocar. Se concede el uso de la palabra al diputado Pedro Torres Estrada para que en representación de la Comisión Especial de Atención a las Niñas, Niños y Adolescentes dé lectura al dictamen que ha preparado. Gracias, Presidenta. La Comisión Especial de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57, 58 y 64, fracción segunda de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, 87, 88, 94, 111 y 116 de la Ley Orgánica, así como por los artículos 80 y 81 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias, ambos ordenamientos del Poder Legislativo, somete a la consideración del Pleno el presente dictamen con carácter de acuerdo elaborado bajo los siguientes antecedentes. Con fecha 3 de octubre de 2017, el diputado Miguel Francisco Latorre Sáenz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con carácter de acuerdo con el propósito de que esta 65ª legislatura exhorte de manera respetuosa al Sistema Estatal de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, a fin de que realice un diagnóstico de las condiciones de vida de las y los infantes cuyos padres y madres se encuentran en prisión, lo anterior con la finalidad de implementar programas acordes a sus necesidades. Segundo, la presidencia del Honorable Congreso del Estado, con fecha 5 de octubre de 2017, y en uso de las facultades que le confiere el artículo 75, fracción 13ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, tuvo a bien turnar a esta comisión de dictamen legislativo la iniciativa de mérito a efecto de proceder a su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente. La iniciativa en estudio se sustenta en los siguientes argumentos. El 5 de diciembre de 2014 entró en vigor la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Con la creación de este ordenamiento jurídico se marcó el inicio de una nueva etapa para la niñez y la adolescencia en México, en la que el gobierno y sociedad trabajan coordinadamente para garantizar las prerrogativas fundamentales de la infancia. El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes es un organismo que tiene como objetivo articular los esfuerzos de los diferentes órdenes de gobierno y de la sociedad civil para trabajar en conjunto con las entidades federativas en favor de la niñez y la juventud del país. En nuestro Estado, mediante el decreto número 904/2015 del segundo periodo ordinario, el Congreso expide la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua, estableciendo en su artículo segundo transitorio la integración de los sistemas estatal y municipal de protección, a fin de emprender coordinadamente un trabajo que involucre a los diversos sectores sociales en todos los niveles de gobierno. Entre toda la diversidad de objetivos que tiene el mencionado sistema estatal está el de reconocer y atender a niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situaciones especialmente difíciles y que merezcan recibir atención de manera particular y grupal, como es el caso de aquellos cuyos padres o madres se encuentren en situación de encarcelamiento. Es muy complicado el panorama de las condiciones de vida de las niñas y niños cuyos padres y madres se encuentran en prisión, de manera especial de quienes cohabitan con sus progenitoras al interior de los centros de readaptación social.
Es muy complicado el panorama de las condiciones de vida de las niñas y niños cuyos padres y madres se encuentran en prisión, de manera especial de quienes cohabitan con sus progenitoras al interior de los centros de readaptación social. Al efecto, el reglamento de la penitenciaría del Estado de Chihuahua señala en su artículo 111, los menores hijos de las internas que no puedan ser adecuadamente confiados a personas libres, previa investigación social del caso, podrán permanecer con la madre hasta alcanzar la edad preescolar, en que serán entregados a quien corresponda legalmente o canalizados a la institución protectora de la infancia pertinente. Del numeral antes referido se advierte que solo aquellas niñas y niños que cuentan con la presencia del padre o de algún otro miembro de la familia podrán convivir con ellos. Sin embargo, existen aquellos casos donde la mujer reclusa no cuenta con el apoyo familiar necesario en el cual confiar la crianza de sus hijas e hijos. Llama la atención en este último caso una serie de interrogantes. ¿Cómo una interna podría realmente mantener bajo su cuidado directo a su hija o hijo durante los 5 primeros años de vida? ¿A qué riesgos se exponen las y los infantes en la situación carcelaria? ¿Y cómo se ve afectado el desarrollo en esas condiciones? Es ampliamente conocido que los cuidados que requiere una persona en sus primeros años de vida resultan de gran impacto en lo que respecta a su desarrollo cognitivo, físico y afectivo, por lo que es necesario preguntarnos si una mujer que purga una pena privativa de libertad cuenta con los medios y condiciones necesarios para brindar a su hija o hijo los cuidados que respondan a sus características especiales. Más aún, teniendo en cuenta los efectos nocivos de la vida en la cárcel, producto de la violencia observada en la mayoría de los centros penitenciarios, además de los padecimientos provocados por un insuficiente servicio de salud, y dadas las riesgosas condiciones para una o un infante quien aprende a través de la imitación de lo que ve en el ambiente, se puede concluir que este tipo de lugares son particularmente perjudiciales para las niñas y niños que por la naturaleza de su edad tienen el derecho a desarrollarse en condiciones distintas a las de una prisión, así como también resulta innegable que tienen el derecho a convivir con su madre. Se debe recordar que el derecho de toda niña y niño a crecer en familia es uno de los derechos fundamentales y está consagrado en la Constitución Federal, así como en innumerables tratados y convenciones internacionales en el llamado interés superior de la niñez. En el caso de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua, se establece en su artículo 18, para efectos de la presente ley son derechos de niñas, niños y adolescentes, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes, señalando específicamente en su fracción cuarta que tienen derecho a vivir en familia. Lo anterior se aplica, por supuesto, a las niñas y niños cuyos padres y madres se encuentran privados de la libertad. Es así que nuestra legislación estatal ha asignado una categoría especial a este sector de la infancia, por lo que la ley antes referida establece en su artículo 44 que las autoridades estatales y municipales, para garantizar la igualdad sustantiva de niñas, niños y adolescentes deberán, entre otras acciones, se resalta lo contenido en la fracción cuarta que a la letra dice, establecer medidas dirigidas de manera preferente a niñas y adolescentes que pertenezcan a grupos y regiones con mayor rezago educativo o que enfrenten condiciones económicas y sociales de desventaja para el ejercicio de los derechos contenidos en esta ley. Resulta evidente que el ámbito penitenciario carece de las medidas adecuadas para el cabal desarrollo de las y los infantes en sus primeros años de vida, así como para que no sufran un deterioro irreversible por los efectos directamente impeditivos del desarrollo normal de una persona en ese ambiente. Haciendo una interpretación objetiva de este escenario, pareciera que no solo las madres son las condenadas a una pena privativa de libertad, sino también que ésta se extiende a sus hijos e hijas. De igual manera, es de destacarse que las niñas y niños en esta situación se enfrentan a la casi inexistente relación con el mundo exterior, lo que deviene en la ausencia de motivaciones y estímulos imprescindibles en el desarrollo armonioso de la niñez. Por estas razones, se debe hacer conciencia para encontrar una forma de solucionar el problema, empezando por reconocer que la vida de estas niñas y niños en la cárcel equivale a una especie de victimización, sin que por esto se deje de lado el derecho de que tienen de disfrutar de la convivencia en familia. Bajo ese contexto, se propone que es necesario conocer el estado real de estos niños y niñas con información precisa y oportuna respecto de el número de infantes que se encuentran en esta situación, las condiciones en las que viven, incluyendo una descripción de los servicios básicos recibidos, si cuentan o no con una familia que pueda velar por ellos después de la edad en la que deben abandonar el centro penitenciario, de modo que puedan realizarse las medidas de acogimiento pertinentes con la debida anticipación.
Conociendo a fondo las condiciones de vida de este sector de la niñez, se podrá identificar con objetividad sus necesidades y emprender las acciones coordinadas sin que se desatienda el lazo afectivo con la madre, derecho que se debe defender a toda costa. El problema que se plantea demanda soluciones inmediatas, empezando por reconocerlo al visualizar a este grupo de infantes más allá del marco normativo. Se debe avanzar en el perfeccionamiento de programas sociales y políticas públicas concretas que mejoren su calidad de vida a través de servicios de salud y nutrición oportunos, educación de calidad, incluyendo espacios lúdicos apropiados y seguros donde puedan tener las condiciones básicas para alcanzar su desarrollo integral. Existe un compromiso irrenunciable con la niñez chihuahuense, especialmente con las y los infantes que viven en condiciones críticas, como es el caso de quienes sus padres o madres se encuentran en prisión, sobre todo aquellos que viven con sus progenitoras al interior de los centros de readaptación social. Ahora bien, al entrar al estudio y análisis de la iniciativa en comento, quienes integramos esta comisión formulamos las siguientes consideraciones. Primero, el Honorable Congreso del Estado, a través de esta comisión, es competente para conocer y resolver sobre la iniciativa de antecedentes. El iniciador busca a través de esta iniciativa exhortar al Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Chihuahua a que se realice un diagnóstico que permita recabar la información necesaria para el diseño e implementación de un programa que mejore las condiciones de vida de las niñas y niños cuyos padres o madres se encuentran en prisión, sobre todo de aquellos quienes viven con sus progenitoras al interior de los centros de readaptación social. Segundo, procurando el interés superior de la infancia, los niños y las niñas tienen derecho a la convivencia familiar, a la lactancia materna, a recibir los cuidados de ambos progenitores, a conocer su identidad, a su integridad física y psíquica, a tener las condiciones necesarias para su adecuado desarrollo, a educación y a la salud. Sin embargo, todos estos derechos se ven en riesgo de vulneración cuando su madre es recluida en una institución incapaz de respetar sus propios derechos como mujer y como ser humano. La problemática de las hijas e hijos de las mujeres reclusas incluye dos supuestos: cuando la madre ingresa a prisión y se quedan con ella, y la que se presenta cuando las familias sustitutas o las instituciones de asistencia social se hacen cargo de los niños o niñas. En ese sentido, son múltiples los factores que influyen en este vínculo que se genera al interior de los centros de reinserción social. Para su análisis hay que retomar cuestiones sociales, psicológicas, educativas, médicas, alimentarias, arquitectónicas, criminológicas y culturales que de alguna manera determinan las condiciones de vida de las mujeres reclusas y de sus hijos e hijas. La Convención de los Derechos del Niño, ratificada por México en 1991, obliga a que los Estados miembros se comprometan a velar que las instituciones públicas o privadas de bienestar o asistencia social, de salud, educación y justicia, al momento de tomar decisiones que involucren a niños o niñas, garanticen el reconocimiento y el respeto de sus derechos, debiendo tomar como criterio orientador el interés superior de la niñez. Entre los derechos reconocidos por este instrumento internacional se encuentra el derecho de los niños y las niñas a convivir y desarrollarse en un entorno familiar y comunitario, por lo que esto implica la prohibición de separarles de sus familias, bajo el argumento de que las condiciones de los centros de reclusión no son adecuadas. Si interpretamos conjuntamente la Convención de los Derechos del Niño y la Convención sobre todas las formas de discriminación contra la mujer, respecto de los derechos fundamentales de las mujeres en prisión y de sus hijos e hijas, es posible afirmar que es fundamental para la mujer reclusa ejercer su derecho a ser madre y que ninguna sentencia condenatoria penal puede exceder su contenido abarcando aspectos del derecho civil, que nada tienen que ver con la infracción penal castigada sobre pretexto de violación del principio de legalidad. Desde el punto de vista de la justificación del derecho penal, es preciso tener en cuenta que para una mujer condenada a una pena de prisión, el único derecho que puede serle restringido es el de la libertad. Esto implica que sus derechos a la maternidad, a la salud, a una vida digna y a la integridad física, emocional y sexual, entre otros, deberán quedar salvaguardados. No se puede tolerar que la discriminación y la violencia de género que ya se ejercen en las relaciones sociales se reproduzcan dramáticamente en el interior de las prisiones, que afecten y deterioren las condiciones de vida de sus hijas e hijos. La Ley Nacional de Educación Penal, por su parte, establece en el artículo 10 como derechos de las mujeres privadas de su libertad en un centro penitenciario conservar la guardia y custodia de su hijo o hija menor de 3 años, a fin de que pueda permanecer con la madre en el centro penitenciario. Además, se menciona en la misma ley que el centro penitenciario
debe garantizar que reciba la alimentación adecuada y saludable para sus hijas e hijos, acorde con su edad y sus necesidades de salud, con la finalidad de contribuir a su desarrollo físico y mental, que reciban educación inicial para sus hijas e hijos, vestimenta acorde a su edad y etapa de desarrollo y atención pediátrica cuando sea necesario, contar con las instalaciones adecuadas para que sus hijas e hijos reciban la atención médica de conformidad con el interés superior de la niñez, atendiendo a su edad, condiciones y a sus necesidades de salud específicas. Todo ello en caso de que permanezcan con sus madres en el Centro de Reinserción Social. Tercero, el Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, CIPINA, está diseñado para la alineación, transversalización, diseño e implementación de la política pública con perspectiva de derechos humanos de la infancia y adolescencia en los órganos, entidades, mecanismos, instancias, leyes, normas, políticas, servicios y presupuestos a nivel nacional, local, municipal, para respetar, promover, proteger, restituir y restablecer los derechos de las niñas, niños y adolescentes y reparar el daño ante la vulneración de los mismos. Es por lo anterior que para llevar a cabo un estudio profundo de cómo se encuentran los niños y niñas que viven con sus madres en los centros de reinserción social en nuestro estado, este sistema es el competente, ya que tiene la infraestructura y los conocimientos suficientes para analizar con lo que se cuenta actualmente y las áreas de oportunidad que tiene el Estado para poder seguir trabajando en el bienestar de estos menores que viven con sus madres. Para los integrantes de esta comisión es muy importante velar las buenas condiciones en que se desenvuelven los niños y niñas que viven en los centros de reinserción social con sus madres, ya que pasan en estos lugares sus primeros años de vida, los cuales son de suma importancia para su correcto desarrollo en la etapa de la adolescencia y de adultos. Por ello, coincidimos con el iniciador en exhortar al Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes a fin de que lleve a cabo un diagnóstico que nos permita recabar la información en la que se encuentran los niños y niñas en los centros de reinserción social en nuestra entidad, para estar en condiciones de diseñar un programa que mejore su calidad de vida. Por lo anterior, la Comisión Especial de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes somete a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente proyecto de acuerdo. Primero, la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua exhorta respetuosamente al Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes para que se realice un diagnóstico que permita recabar la información necesaria para el diseño e implementación de un programa que mejore las condiciones de vida de las niñas y niños que viven con sus padres o madres quienes se encuentran privados de su libertad en los centros penitenciarios. Segundo, aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para los efectos legales conducentes, dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua los 3 días del mes de agosto del año 2018, dictamen aprobado en reunión de la Comisión Especial de Atención a las Niñas, Niños y Adolescentes celebrada el día 31 de julio del año 2018 en la sede del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado. Procederemos a la votación del dictamen antes leído, para lo cual solicito a la segunda secretaria, diputada María Antonieta Mendoza Mendoza, tome la votación e informe a esta presidencia. Con gusto, presidenta. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las diputadas y los diputados respecto al contenido del dictamen antes leído por el diputado Pedro Torres Estrada, favor de expresar el sentido de su voto levantando la mano. Quienes estén por la afirmativa. Gracias. Quienes estén por la negativa. Quienes se abstengan. Informo a la presidenta que se han manifestado 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones con respecto al dictamen antes mencionado. Se aprueba el dictamen en los términos propuestos. Enseguida se concede el uso de la palabra a la diputada Rocío Grosel Sáenz Ramírez para que en representación de la Comisión de Igualdad dé lectura al dictamen que ha preparado. Gracias, diputada presidenta. Honorable Congreso del Estado, presente la Comisión de Igualdad con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 de la Constitución Política, 87, 88 y 111 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como 80 y 81 del Reglamento Interior de Prácticas Parlamentarias, todos del Estado de Chihuahua, somete a consideración del Pleno el presente dictamen elaborado con base en los siguientes antecedentes. De conformidad a lo dispuesto en el artículo 176 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la Presidencia autorice la dispensa de la lectura de los antecedentes para remitirme a las consideraciones del documento y se inserte el texto íntegro en el diario de los debates.
Gracias. Puede haber uno. Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, a través de esta Comisión de Dictamen Legislativo, es competente para conocer y resolver sobre la iniciativa de antecedentes. La presente iniciativa tiene por objeto exhortar a los poderes del Estado de Chihuahua para que continúen implementando programas y cursos permanentes de educación y capacitación en derechos humanos y género, perspectiva de género y superación de estereotipos sobre el rol social de las mujeres dirigidos a funcionarios públicos. Las integrantes de la Comisión de Igualdad consideramos este tema uno de los primordiales en la agenda de trabajo de la Comisión. Es por ello que desde el inicio de la legislatura nos hemos enfocado a continuar promoviendo la perspectiva de género, sobre todo al interior de los poderes del Estado, ya que creemos que se debe contar con buenas políticas públicas en materia de derechos humanos y género que se reflejen en el bienestar de la población. Por ello, cuando tocamos este asunto en reunión, se acordó enviar oficio al Instituto Chihuahuense de las Mujeres para conocer su postura al respecto y que nos informaran si cuentan con los programas y cursos permanentes de educación y capacitación en derechos humanos y género, en perspectiva de género y superación de estereotipos. La respuesta respectiva la recibimos el 27 de mayo del 2018 mediante oficio DG/434/2018, en el cual nos comparten que el Instituto cuenta con un programa permanente y secuencial para desarrollar las capacidades de los funcionarios públicos en materia de incorporación de perspectiva de género. Los temas que se incluyen en este programa son sensibilización de género, perspectiva de género, políticas públicas con perspectiva de género, prevención de la violencia contra las mujeres, derechos humanos de las mujeres, hostigamiento y acoso sexual, masculinidades, cultura interconstitucional para la igualdad laboral, presupuestos con perspectiva de género y lenguaje incluyente. Cabe resaltar que este programa de capacitación tiene un acompañamiento con las personas titulares de las oficinas de gobierno y con las unidades de igualdad de género de cada dependencia, con el propósito de fortalecer sus capacidades y guiar los procesos de transversalización de la perspectiva de género, por lo que se brinda todo el apoyo para que estos cursos se impartan a todo el orden de gobierno. En el caso específico del Poder Legislativo, hemos estado al tanto de que la Unidad de Género ha ofrecido varios de estos cursos al personal teniendo una buena asistencia. De igual manera, la diputada iniciadora fundamenta su pretensión en la resolución de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, específicamente la sentencia del caso González y otras Campo Algodonero contra México, en la que se precisaba que el Estado debía impartir programas y cursos permanentes de educación y capacitación. Al respecto, cabe mencionar que en la supervisión de cumplimiento de la sentencia con fecha 21 de mayo del 2013, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que, en base a la información aportada por el Estado en el segundo y tercer informe de seguimientos a la sentencia, este tribunal observa que el Estado, a través de las distintas autoridades federales y estatales, ha realizado numerosas actividades después de la notificación de la sentencia para implementación de lo ordenado por la Corte respecto al establecimiento de programas de educación destinados a funcionarios estatales en materia de derechos humanos y género. La Corte considera que la mayoría de las actividades se encuentran relacionadas con la reparación dispuesta en la sentencia, dirigida a funcionarios públicos encargados con la conducción de averiguaciones previas y procesos judiciales relacionados con la discriminación, violencia, homicidios de mujeres por razones de género. En consecuencia, el Estado ha cumplido con el punto resolutivo referente de la presente sentencia y se le exhorta a continuar con estos procesos de capacitación. Por lo anterior, se considera que la petición de la diputada iniciadora se encuentra atendida por parte de la Comisión Dictaminadora en virtud de que contamos con la información de que actualmente existe un programa de capacitación en materia de incorporación de perspectiva de género para el funcionado. Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Igualdad de Género somete a consideración del Pleno el presente proyecto con carácter de acuerdo.
Único, la 65ª legislatura del Honorable Congreso declara satisfecha la iniciativa que propone exhortar a los poderes del Estado para que continúen implementando los programas y cursos permanentes de educación y capacitación en derechos humanos y género, perspectiva de género y superación de estereotipos sobre el rol social de las mujeres dirigidos al funcionariado debido a que ya se cuenta con un programa permanente y secuencial para desarrollar dichas capacidades en relación con lo establecido con la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la supervisión del cumplimiento de la sentencia 21 de mayo del 2013. Económico, aprobado que sea túrnese la Secretaría para los efectos legales conducentes dado en el Salón Sala Morelos del Congreso del Estado a los 3 días del año 2018. Firman las diputadas integrantes de la Comisión de Igualdad. Gracias, diputada. Procederemos a la votación del dictamen antes leído, para lo cual solicito a la primera secretaria, diputada Carmen Rocío González Alonso, tome la votación e informe esta presidencia. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los diputados respecto al contenido del dictamen antes leído, favor de expresar el sentido de su voto levantando la mano. ¿Quiénes estén por la afirmativa? Quienes estén por la negativa y quienes se abstengan. Informo a la presidencia que se han manifestado 9 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones de los 9 diputados presentes. Se aprueba el dictamen en los términos leídos. Le solicito a la Secretaría de Asuntos Legislativos elabore las minutas correspondientes y las envíe a las instancias competentes. Continuando con el siguiente punto del orden del día relativo a la presentación de iniciativas, procederé a conceder el uso de la palabra a las y a los diputados de conformidad al orden del día aprobado en su oportunidad. En primer término se concede la palabra a la diputada Rocío Grisel Sen Ramírez, quien la solicitará de urgente resolución. Buenos días. Con su permiso, diputada presidenta, antes de proceder a la lectura oficial de este exhorto, quisiera compartirles, compañeros de la Diputación Permanente, 2 ideas importantes. La primera es la intencionalidad del presente exhorto. Ustedes saben, en primera, que estamos a punto de concluir esta legislatura y bueno, en la Comisión de Salud se han estado incluyendo algunos temas que por ya estos casi 2 años hemos tratado de que bueno, el Ejecutivo a través de la Secretaría de Salud pues pueda sacar adelante. Desafortunadamente, en algunos de ellos no hemos tenido no solo respuestas, sino que ni avance ni nada, sino que incrementan las demandas, incrementan las solicitudes y esto nos preocupa a los integrantes de la comisión. Esta es la intencionalidad principalmente de que se presente este exhorto. En la segunda es también dejar claro y solicitarle al Ejecutivo lo siguiente. Hace algún tiempo la ciudadanía confió en que un cambio, el que se suponía que iba a ser para bien en todas las condiciones de los chihuahuenses, incluía también los servicios públicos. Y uno de los servicios más importantes es el servicio de salud. La confianza que nos otorgó o que les otorgó a quienes hoy ostentan el Poder Ejecutivo, creo que se está viendo amenazada. Y se está viendo amenazada porque hay funcionarios que no han entendido que estamos ahí para atender las necesidades de los chihuahuenses y hacerlo con toda objetividad y con toda claridad, pero sobre todo con toda disposición. Verdaderamente exhortamos al Poder Ejecutivo, al Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, a que ponga especial interés a estos funcionarios que están haciendo quedar mal esta confianza que se dio hace 2 años y que creemos que independientemente de las respuestas políticas que tenemos y que vayamos a tener, lo más importante es de que vayamos dándole las respuestas que se requieren y la atención que se merecen y que no se vea mermada esa confianza y esa disposición que los ciudadanos pusieron hace algún tiempo. Y es por eso que le pedimos que pueda atender y que nos pueda ayudar con el secretario de Salud para que le pueda solicitar que tenga bien tener esta disposición con esta soberanía y que interponga y anteponga las solicitudes de los chihuahuenses a través de esta soberanía y a través de las muchas quejas que se tienen a través de los medios de comunicación para que pueda dar respuesta a todas las interrogantes que hoy tenemos. La suscrita en mi carácter de diputada de la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 64 de la Constitución Política del Estado y de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, comparezco ante esta representación para presentar iniciativa con punto de acuerdo de urgente resolución a efecto de solicitar la comparecencia del secretario de Salud al tenor de la siguiente exposición de motivos. La Secretaría de Salud se encuentra actualmente inmersa en una problemática de una trascendencia entre diversas índoles, situación que se ha puesto en evidencia en un desempeño descuidado y que es necesaria la aclaración por parte de su titular. A lo largo de esta administración, el Instituto Chihuahuense de la Salud ha presentado diversas ocasiones un desabasto considerable de medicamentos e insumos que van desde la menor importancia hasta aquellos que ayudan a combatir problemas de enfermedades crónico-degenerativas como el cáncer, una enfermedad que no puede ser atendida en un tiempo que si no es atendida, pues evidentemente causa la muerte. Aunado a lo anterior, uno de los principales problemas que recientemente se ha puesto sobre la luz son algunas situaciones legales que presenta la Secretaría por las demandas que se han presentado, por ejemplo, la que tenemos actualmente de la empresa Egro, que fue la que el año pasado se adjudicó un contrato por 80 millones de pesos de manera directa. La empresa inició un proceso legal en el que se contrata a la Secretaría, pues se afirma se ha incumplido con el pago del contrato. En referencia al desabasto de medicamentos, el secretario se ha limitado a contestar que las empresas farmacéuticas las farmacias farmacéuticas no lo licitan y que dichas claves quedan desiertas, lo que trae consigo que miles de chihuahuenses que cuentan con el servicio de Ichizal y pensiones reciban un mal servicio, a pesar de que quincenalmente sí se les descuenta el pago correspondiente de su nómina. La deficiente administración por parte del secretario Ernesto Ávila ha generado una serie de problemáticas que ahora quejan severamente a la Secretaría de Salud y por tal motivo es necesaria la urgente comparecencia en mención para que informe y aclare a esta soberanía sobre las acciones que se tienen pensadas para dar estas soluciones descritas. En recientes fechas, la suscrita en mi carácter de presidenta de la Comisión de Salud de este honorable Congreso, extendí una atenta invitación al secretario Ávila con el objeto de que el mismo expusiera ante la Comisión sobre diversos temas que quedan pendientes de resolver, así como darle seguimiento a otros cuya solución ya se había acordado. Sin embargo, el secretario envió como respuesta un oficio justificando su inasistencia debido a que se encontraba en su periodo vacacional. Verdaderamente me parece una falta de respeto y cuidado que atenta contra la gobernabilidad el hecho de que el secretario se excuse de esa manera, pues la salud de los chihuahuenses no tiene descanso y ante tal situación de descontrol debería darle prioridad al mandato que desempeña antes de la recreación personal. Es menester que el secretario asuma su responsabilidad cabalmente, aclarando las condiciones financieras y administrativas del Servicio Estatal de Salud, ya que una servidora y varios compañeros de esta legislatura han señalado cada uno de los programas por los cuales atraviesa la Secretaría. Hemos realizado llamadas de exhortos desde esta tribuna, sin embargo, no se ha dado resolución. Y lo más grave es que cada día empeora la calidad del servicio de los chihuahuenses. Debido a los constantes problemas que se han suscitado en la Secretaría de Salud, de la cual es titular Ernesto Ávila, y en virtud de que estamos cercanos al cierre de esta legislatura, es necesario concretar algunos asuntos pendientes relacionados con la Secretaría. Por eso es muy importante su comparecencia ante esta honorable representación popular, por lo que me permito poner a la consideración de esta Diputación Permanente con carácter de urgente resolución el siguiente proyecto de acuerdo. La 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado solicita la comparecencia a la brevedad posible ante el Pleno de este Honorable Congreso del Secretario de Salud Ernesto Ávila Valdés con la finalidad de que informe la situación actual de la administración de la Secretaría a su cargo. Lo anterior debido a las constantes problemáticas que se han suscitado desde la entrada en vigor de su cargo. Económico, una vez
Aprobado que sea túrnese a la Secretaría para que se elabore la minuta de acuerdo correspondiente, dada en la Sala Morelos del Palacio Legislativo en la ciudad de Chihuahua a los 3 días del mes de agosto del 2018. Gracias, diputada. Solicito a la primera diputada de conformidad, a la primera, ¿sí? Perdón. A la primera secretaria diputada Carmen Rocío González Alonso. Sí, perdón, adelante. Claro que sí, gracias. También. Si nos permite al Grupo Parlamentario de Nueva Alianza adherirnos a su iniciativa, diputada, por favor. Gracias. También si nos permite adherirnos a la fracción parlamentaria Morena. Gracias. ¿Alguien más? El PAN. A ver, digo, porque el PRI ya está adherido, ¿verdad? También la diputada Crisal Tobar. Adherirse. Ok, perfecto. Por lo tanto, solicito a la primera secretaria, diputada Carmen Rocío González Alonso, proceda de conformidad con lo señalado en el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, si es considerarse de que este asunto es de urgente resolución e informa a esta presidencia el resultado de la votación. Pregunto a las y los diputados si están de acuerdo con la solicitud formulada por la diputada Rocío Sáenz Ramírez, en el sentido de que su propuesta se someta a votación por considerarse que es de urgente resolución de conformidad a lo que establece el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Favor de expresar el sentido de su voto levantando la mano. Quienes estén por la afirmativa. Quienes estén por la negativa. Quienes se abstengan. Informa la presidencia que se han manifestado 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones respecto a que este asunto en cuestión se considera que tiene el carácter de urgente. Le solicito nuevamente a la primera secretaria diputada Carmen Rocío González Alonso se sirva a someter a consideración del Pleno la iniciativa presentada para darle el trámite legal que corresponda. Ahora bien, pregunto si están de acuerdo con el contenido de la iniciativa antes formulada, favor de expresar el sentido de su voto levantando la mano. ¿Quiénes estén por la afirmativa? ¿Quiénes estén por la negativa? ¿Quiénes se abstengan? Informa la presidencia que se han manifestado 9 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones de los 9 diputados presentes. Se aprueba la iniciativa antes formulada en todos sus términos y le solicito a la Secretaría de Asuntos Legislativos elabore la minuta correspondiente y la envíe a las instancias competentes. A continuación tiene el uso de la palabra el diputado Eber Quesada del Partido Verde Ecologista de México. Gracias, Presidenta. Honorable Congreso del Estado, los suscritos Alejandro Gloria González y Eber Quesada Flores, en nuestro carácter de diputados de la 65ª Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1 y 68, fracción primera de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, los artículos 57 y 167, fracción primera, 168 y 169 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como 13, fracción cuarta, 75, 76 y 77, fracción primera, de Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias del Poder Legislativo, es que nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía iniciativa con carácter de decreto a fin de modificar la fracción 22 y añadir una fracción 23 al artículo 12 de la Ley del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa en materia de uso de paneles solares en escuelas e instituciones deportivas. Lo anterior sustentado en la siguiente exposición de motivos. Nuestra niñez y juventud representan la oportunidad para moldear al mundo del mañana desde el día de hoy. La inversión que en el presente realicemos a nuestras niñas y niños rendirá fruto en los tiempos venideros, no solamente en términos cuantitativos, sino cualitativos, puesto que los resultados de invertir en los más pequeños suelen ser exponenciales. Aprovechar la oportunidad que tenemos depende de nosotros si tomamos la decisión de continuar con los viejos dogmas que nos llevarían irremediablemente al fracaso, por poco sustentables e inviables para construir la sociedad del mañana, o si decidimos dar un paso al frente para romper valientemente con los paradigmas y obstáculos que antes parecían insorteables. No cabe duda que sin importar qué opción escojamos, el resto del mundo seguirá su rumbo y avanzará sin importar si somos capaces o no de seguir el mismo ritmo. La consecuencia de no adaptarnos a los tiempos que vivimos será no solamente el quedarnos rezagados y repetir los errores del pasado, sino también reducir las posibilidades de que la humanidad continúe su existencia.
En nuestro país, desde finales de 2013 se comenzó a dar los primeros pasos hacia la sustentabilidad, cuando la sede de la delegación Azcapotzalco se convirtió en el primer edificio público 100% sustentable, el cual desde septiembre de ese año produce su propia energía eléctrica. Para ello se invirtieron 4.700.000 pesos, los cuales se contempla que se habrán recuperado para este año 2018. Lo anterior tomando en cuenta que el gasto mensual en la materia de energía de dicha dependencia rondaba en promedio de los 60.000 pesos mensuales. Además de generar un ahorro para dicha delegación, se calcula que en un lapso de 20 años dejará de emitir 86 toneladas de dióxido de carbono, cantidad que equivale a la circulación anual promedio de 46 autos o la tala de 48.000 árboles anuales. A pesar de algunos destellos esperanzadores como el ejemplo mencionado, la realidad es que México muestra un grave rezago en construcciones sustentables. Es por ello que el Grupo Parlamentario del Partido Verde consideramos que la mejor manera de avanzar en la construcción de una conciencia y cultura ecológica es promoverlas mediante el ejemplo. ¿Y qué mejor ejemplo se puede dar sino el que tiene lugar en los centros escolares, donde se forjan a los ciudadanos y profesionistas del futuro, los cuales al tener contacto directo con el uso de energías alternativas y renovables, a diferencia de nuestras generaciones aquí representadas, ya no podrán de ninguna manera permanecer ajenos a los problemas de contaminación y cambio climático. Las medidas que se tomen dentro de las instalaciones educativas y deportivas en el estado de Chihuahua tendrían como un efecto secundario positivo el que quedaran bien grabadas en la memoria de nuestra niñez y juventud algunas de las posibles soluciones y medidas paliativas que ya se han comenzado a implementar. No somos ajenos a las carencias que presentan nuestras escuelas, como los resultados arrojados por el último censo del INEGI, en el cual se revela que de 10 escuelas inspeccionadas en México, 4 no tienen drenaje, 3 no tienen agua y una no cuenta con electricidad ni con sanitarios. No obstante, lo anterior creemos firmemente que debe ser una prioridad igualmente la creación de una conciencia a nuestros futuros ciudadanos e inculcarles el uso de acciones de mitigación y remediación a los problemas de cambio climático y contaminación. Ejemplo de tal necesidad son las reuniones que se han venido sosteniendo, como lo fue el diálogo de alto nivel en el tema. En marzo de 2016 comenzaron el secretario de Educación Pública y el director general de la Comisión Federal de Electricidad, en el cual han venido analizando proyectos para promover el uso de fuentes de generación de energía renovable en las diversas escuelas de nuestro país. Ideas como la que describo ya son una realidad, pues se están aplicando en todo el territorio mexicano. Tal es el caso del estado de Quintana Roo. Ha implementado acciones que fomentan la producción y el uso de energías limpias en centros escolares, lo que lo ha colocado a la vanguardia en los esfuerzos de mitigación y adaptación al cambio climático en cumplimiento de lo establecido por su Plan Estatal de Desarrollo. Otras entidades han seguido este buen ejemplo, como Nayarit, que desde 2014 comenzó a realizar gestiones para ofrecer a sus escuelas electricidad solar limpia a través de proyectos energéticos autosustentables. Está claro que la mejor manera de educar es con el ejemplo, que nuestras palabras se conviertan en acciones capaces de concretar nuestros ideales en hechos palpables, que nos permita convertirnos en un ejemplo a seguir fuera de papel y tinta. Hoy tenemos la oportunidad de señalar tajantemente que tenemos la mirada puesta al futuro. Hoy podemos decidir demostrarles a las nuevas generaciones de niños y jóvenes chihuahuenses que podemos optar por el uso de energías renovables y alternativas para comenzar a dejar de lado el uso de recursos fósiles que contaminan nuestra atmósfera. Chihuahua cuenta con un gran potencial para la explotación de la energía solar, para concentrar el calor que permita convertir el agua en vapor, como el potencial de generar electricidad. Basta con contar el gran número de días soleados que tenemos en el año para darnos cuenta de la valiosa oportunidad que tenemos ante nosotros. Por otro lado, si consideramos la existencia del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa, podemos cerrar el círculo virtuoso que permita promover la colocación de paneles solares para dotar de luz eléctrica para servicios indispensables como aire acondicionado y el funcionamiento de aparatos eléctricos en los espacios educativos y deportivos de nuestro estado. Estas acciones son claves para ahorrar energía convencional y mejorar las condiciones del medio ambiente mediante el aprovechamiento de nuestros recursos renovables. Es por eso que sometemos a consideración el presente proyecto con carácter de decreto. Artículo único: se modifica la fracción 22ª y se añade una fracción 23ª al artículo 12 de la Ley del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa, para quedar redactado de la siguiente manera. Artículo 18 son atribuciones del Instituto las siguientes. Fracción 22ª, garantizar que las instalaciones educativas y deportivas cuenten con infraestructura con la que se permita el uso de energías renovables a través de paneles solares. Y 23ª,
las demás que para el cumplimiento de su objeto le señala esta ley, su reglamento, así como la ley de entidades paraestatales para el Estado de Chihuahua. Transitorios, primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, dado en la Sala Morelos del Poder Legislativo el día 3 de agosto de 2018. Atentamente el diputado Alejandro Loria y el de la voz. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Enseguida se concede la palabra a la diputada Cristal Tobar Aragón, quien presentará dos iniciativas, ambas de urgente resolución. No se me vaya a ir el quórum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gracias, presidenta. En mi carácter de diputada de la 65ª legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua y representante parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 68 de la Constitución Política del Estado y 167, fracción primera, y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito someter a consideración del Pleno la siguiente iniciativa con carácter de acuerdo, para exhortar a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para que, en un acto de congruencia institucional, no contrate a aquellas personas que son conocidas en la opinión pública por sus actos de violación a los derechos humanos de víctimas y ofendidos del delito. Al tenor de la siguiente exposición de motivos. Me voy a permitir, para comprender mejor, hacer un recuento de los hechos, de uno de los eventos más trágicos y sin justicia que han sucedido en nuestro Estado. El 29 de mayo del 2010, 3 jueces del llamado Nuevo Sistema de Justicia Penal, por una duda razonable, absolvieron en un juicio oral a Sergio Rafael Barraza Bocanegra, homicida confeso de su expareja sentimental, Rubí Marisol Fraire Escobedo, de 16 años de edad al momento de su muerte en el 2008. El gobernador del Estado en ese entonces, José Reyes Baeza, ordenó al titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, a Patricia González Rodríguez, impugnar la sentencia en los términos previstos en la ley para interponer un recurso de casación contra la sentencia absolutoria, acción que por supuesto no tuvo repercusión alguna. Un mes antes del juicio, Marisela Escobedo, madre de Rubí, realizó manifestaciones en demanda de un juicio justo y castigo al responsable del asesinato de su hija, reuniendo además pruebas y testimonios sobre la violencia que ejercía Barraza Bocanegra sobre la menor de edad. Sin embargo, los jueces Catalina Ochoa Contreras, presidenta Nezahualcóyotl Zúñiga Vázquez, redactor, y Rafael Boudit, tercer integrante de la sala, consideraron que la declaración autoinculpatoria de Barraza Bocanegra y las de los testigos fueron insuficientes para demostrar su responsabilidad. Posteriormente, ya iniciado el gobierno de César Duarte Jaques y bajo petición de este mismo al Poder Judicial del Estado, el 17 de diciembre del 2010, suspendió de sus labores a los 3 jueces en comento por unanimidad. Asimismo, el Congreso del Estado de Chihuahua, el 11 de enero del 2011, inició un proceso de juicio político con el fin de imponer sanciones de carácter administrativo a los jueces. Tiempo después, los jueces reviraron, asesorados por el abogado y hoy ex consejero jurídico Maclovio Murillo. Se ampararon contra la suspensión de labores del Poder Judicial, así como contra el decreto emitido por el Congreso publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua el 15 de enero del 2011, y mediante el cual admitió la solución de juicio político contra los jueces del Tribunal Oral, interpuesta por la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Lo anterior, argumentando que fueron las autoridades policiales los responsables de no aportar las evidencias necesarias para condenar al asesino de Rubí. En este caso, la justicia no estuvo del lado de la víctima y un tribunal colegiado les otorgó la suspensión provisional. No fue hasta que, debido a la presión ciudadana contra este indigno hecho, se dio por terminado el juicio político motivado por un acuerdo en el que los 3 jueces simplemente renunciaban a su plaza definitivamente, lo que llevó al Poder Legislativo a dejar sin materia el juicio político. Terminado todo con impunidad para Rubí Marisol, el asesinato
de Marisela Escobedo y la ejecución en un enfrentamiento con el ejército de Sergio Barraza, el asesino confeso, el 16 de noviembre del 2012. Después de esta tragedia, después de que fuera la Comisión Estatal de Derechos Humanos la que empezara el proceso de juicio político, después del dolor de la familia Escobedo, la Comisión ha rectificado su pensar y ha decidido contratar como personal especializado de confianza adscrito a la presidencia al licenciado y ex juez Rafael Baudit Jurado. Si bien el licenciado Baudit tiene el derecho humano a dedicarse a una profesión lícita, es una burla para el sentimiento de impunidad imperante que justo en la misma institución que intentó obtener justicia para Marisela y Rubí, bajo la presidencia de la misma persona que el 29 de diciembre del 2010 decidió que era importante llevar justicia más allá de la simple aplicación estricta e insensible del derecho. 7 años después de este incidente, resulta que aquella persona, perseguida sin éxito por la comisión, ahora es un asesor especializado de la propia presidencia. Y es entonces que por lo anteriormente expuesto me permito someter a consideración del Pleno de la sesión permanente el presente proyecto con carácter de acuerdo. Primero, la 65ª legislatura exhorta a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que, en un acto de congruencia institucional, no contrate a aquellas personas que son conocidas en la opinión pública por sus actos de violación a los derechos humanos de víctimas y ofendidas del delito. Segundo, remítase copia del presente acuerdo, asimismo de la iniciativa que le dio origen a las autoridades antes mencionadas, dado en el recinto oficial de Poder Legislativo a los 3 días del mes de agosto del 2018. Atentamente, la de la voz. Gracias, diputada. Procederemos a la votación, para lo cual solicito a la segunda secretaria, diputada María Antonieta Mendoza proceda de conformidad con lo señalado en el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, si es de considerarse que este asunto es de urgente resolución, e informe esta presidencia del resultado de la votación. Con gusto, Presidenta. Pregunto a las señoras y señores diputados si están de acuerdo con la solicitud formulada por la diputada Cristal Tobar Aragón, en el sentido de que su propuesta se someta a votación por considerarse que es de urgente resolución, de acuerdo a lo que establece el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Favor de expresar el sentido de su voto levantando la mano. ¿Quienes estén por la afirmativa? Gracias. ¿Quienes estén por la negativa? ¿Quienes se abstengan? Informo a la presidencia que se han manifestado 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones respecto de que el asunto en cuestión se considera que tiene el carácter de urgente. Le solicito nuevamente a la segunda secretaria, diputada María Antonieta Mendoza sirva someter a consideración del Pleno la iniciativa presentada para darle el trámite legal que corresponda. Ahora bien, pregunto si están de acuerdo con el contenido de la iniciativa antes formulada, a favor de expresar el sentido de su voto levantando la mano. ¿Quienes estén por la afirmativa? Gracias. ¿Quienes estén por la negativa? ¿Quienes se abstengan? Informo a la presidencia que se han manifestado 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones respecto al contenido de la iniciativa antes presentada. Se aprueba la iniciativa antes formulada en todos sus términos y le solicito a la Secretaría de Asuntos Legislativos se elabore la minuta correspondiente y la envíe a las instancias competentes. Continúe, diputada Cristal Tobar. Gracias, Presidenta. En mi carácter de diputada de la 65ª Legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua y representante parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 68 de la Constitución Política del Estado y 167, fracción primera, 174, fracción primera y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someto a consideración del Pleno la siguiente iniciativa con carácter de acuerdo para exhortar respetuosamente a las Secretarías de Desarrollo Social, así como de Educación y Deporte, para que implementen en congruencia y prioritariamente el programa de entrega de útiles escolares, uniformes y demás enseres u objetos vinculados al proceso de enseñanza de aprendizaje al tenor de la siguiente exposición de motivos. Con fecha 20 de junio del presente año, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, número 49, la reforma a la fracción 53 del artículo 13 de la Ley Estatal de Educación en materia de uniformes escolares. En dicha reforma se pretende que en las acciones de vigilancia de la autoridad educativa estatal, las instituciones de educación básica y media superior
públicas y privadas no se condicione el acceso o permanencia del alumnado a la adquisición de útiles escolares, uniformes y demás enseres u objetos vinculados al proceso de enseñanza-aprendizaje en establecimientos específicos de cierta marca o determinada calidad. Tanto la Secretaría de Desarrollo Social como la Educación y Deporte deben definir las reglas de operación de un programa de entrega de útiles escolares, uniformes y demás enseres u objetos vinculados al proceso de enseñanza-aprendizaje, focalizado a personas en situación de vulnerabilidad o situación de derecho, con acceso preferencial a los programas y proyectos de conformidad con lo establecido en la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado de Chihuahua. En su momento, la iniciativa argumentamos que este programa de entrega de uniformes y útiles focalizado a las personas en situación de vulnerabilidad respondía a que en términos reales 1.574.000 personas en nuestro estado carecen de la posibilidad de adquirir uniformes y útiles escolares, para lo cual deben limitar sus posibilidades para adquirirlos o, en su caso, dejar los estudios. En este sentido, es de urgente y vital importancia que se implemente dicho programa, al cual ya estamos obligados legalmente desde el 21 de junio del presente año, y más aún debido a que estamos a escasos días de reiniciar el ciclo escolar. Es en este tiempo en el que las familias, especialmente aquellas en situación de pobreza, así como niñas, niños y adolescentes, son las que están en más riesgo de ver trunco su acceso al derecho a la educación y a un mejor bienestar. Y es por eso que me permito someter a consideración del Pleno de la sesión permanente del Congreso del Estado el presente proyecto con carácter de acuerdo. Primero, la 65ª legislatura exhorta respetuosamente a las Secretarías de Desarrollo Social, así como de Educación y Deporte, para que implementen con urgencia y prioritariamente el programa de entrega de útiles escolares, uniformes y demás enseres u objetos vinculados al proceso de enseñanza-aprendizaje focalizados a personas en situación de vulnerabilidad o sujetas de derechos con acceso preferencial a los programas y proyectos de conformidad con lo establecido en la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado de Chihuahua, así como la fracción 53 del artículo 13 de la Ley de Educación. Segundo, remítase copia del presente acuerdo, así como de la iniciativa que le dio origen a las autoridades antes mencionadas, dado en el recinto oficial del Poder Legislativo los 3 días del mes de agosto del 2018. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Solicito a la primera secretaria, diputada Carmen Rocío González Alonso, proceda de conformidad con lo señalado en el artículo 164 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, si es de considerarse que este asunto es de urgente resolución, e informe a esta presidencia el resultado de la votación. Bien, pregunto a las y los diputados si están de acuerdo con la solicitud formulada por la diputada Cristal Tovar Aragón en el sentido de que su propuesta se someta a votación por considerarse que es de urgente resolución de conformidad a lo que establece el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Favor de expresar el sentido de su voto levantando la mano. ¿Quiénes estén por la afirmativa? ¿Quiénes estén por la negativa? ¿Quiénes se abstengan? Informo a la presidencia que se han manifestado 6 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones respecto a que el asunto en cuestión se considera que tiene el carácter de urgente. Le solicito nuevamente a la primera secretaria, diputada Carmen Rocío González Alonso, se sirva a someter a consideración del Pleno la iniciativa presentada para darle el trámite legal que corresponda. Ahora bien, pregunto si están de acuerdo con el contenido de la iniciativa antes formulada. Favor de expresar el sentido de su voto levantando la mano. ¿Quiénes estén por la afirmativa? ¿Quiénes estén por la negativa? ¿Quiénes se abstengan? Informo a la presidencia que se han manifestado 6 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones respecto al contenido de la iniciativa presentada. Se aprueba la iniciativa antes formulada en todos sus términos y le solicito a la Secretaría de Asuntos Legislativos elabore la minuta correspondiente y la envíe a las instancias competentes.
Esta presidencia recibe las iniciativas antes leídas y se les dará el trámite correspondiente. Habiéndose desahogado todos los puntos del orden del día, se cita para la próxima, que se celebrará el viernes 10 de agosto del año en curso a las 11 horas en la Sala Morelos del Poder Legislativo, a efecto de llevar a cabo la sesión de la Diputación Permanente. Y siendo las 12:16 del día 3 de agosto del año 2018, se levanta la sesión. Muchas gracias, señoras y señores legisladores. Que tengan un buen fin de semana. Muy buenas tardes.